¿Quién es Valentin Yves Mudimbe? El doctor Mudimbe nació en la entonces colonia belga del Congo y se considera actualmente que es uno de los principales filósofos del continente africano. Él empezó sus estudios en su país natal, posteriormente estudió en Francia y en Bélgica y obtuvo doctorado en Bélgica en filosofía y letras. Posteriormente ha recibido una cantidad importante de doctorados honoris causa, entre otros, por ejemplo, en Quebec, en Francia, en la propia Bélgica, en diferentes universidades del mundo. Además, su gran trayectoria académica ha sido reconocida con importantes distinciones otorgadas a nivel internacional. Y aquí yo creo que es importante mencionarlo. Generalmente cuando se piensa en África se piensa que no hay filósofos. Y subrayo, él es uno de los filósofos más importantes. Y quisiera ahondar un poco más en quién es él, porque generalmente se piensa que los africanos, pues obviamente son primitivos, no conocen, no es gente entre comillas culto, en fin, ¿no? El doctor Mudimbe habla por lo menos 4 lenguas. Él habla francés, me refiero a lenguas occidentales, habla francés, inglés, español y alemán. Además tiene conocimiento, tiene el manejo instrumental de otros idiomas, como sería el hebreo, el holandés, también conoce bastante bien el latín, el griego clásico, habla 4 lenguas africanas y tiene un manejo instrumental de otras lenguas africanas, de otras más lenguas africanas. Entonces, bueno, es un hombre extraordinariamente culto. Realmente lo que él, la producción de él es eminentemente una producción erudita, porque obviamente él puede citar, puede consultar fuentes, prácticamente podríamos decir, en casi cualquier idioma. ¿Hay un pensamiento filosófico en África? Esa es una pregunta muy importante. Generalmente se piensa que África, pues realmente hay este estereotipo que el doctor Mudimbe cuestiona mucho, de que África es un continente de pueblos bárbaros. Entonces podría parecer, y además pueblos con culturas orales, entonces puede parecer una contradicción con la idea de si son bárbaros, ¿cómo van a elaborar pensamiento filosófico? Y precisamente por eso tiene gran relevancia Mudimbe, el doctor Mudimbe, porque es un hombre extraordinariamente culto, es muy africano él en todos aspectos, aunque, eso no lo dije anteriormente, por motivos políticos, durante una época él trabajó en su país, pero por motivos políticos, que era el régimen dictatorial de Mobutu, tuvo que emigrar a Estados Unidos desde el 79 y prácticamente toda su carrera ya académica, profesional, la hizo en Estados Unidos por ese tipo de motivos. Entonces, bueno, él obviamente adquirió muchísima fama, mucho renombre, pero lo que nos demuestra es que efectivamente en África ha habido y hay pensamiento filosófico. Es falso que África sea bárbara. Hay una parte del libro donde él critica que hubo una época que se hablaba de la filosofía primitiva. Como eran pueblos primitivos, solamente podían producir filosofía primitiva. Hoy obviamente él lo critica, lo pone en tela de juicio, pero cuando uno lee la obra del doctor Mudimbe o de otros filósofos, es obvio que de pensamiento primitivo no tiene nada. Para mí la respuesta es categórica. Claro que hay pensamiento filosófico y muy sofisticado, muy elaborado en el continente africano. En este libro, ¿cómo va elaborando su discurso el doctor Mudimbe? Ese es muy interesante porque generalmente él parte de cosas muy sencillas, muy simples. Por ejemplo, hay un capítulo donde él mismo sostiene que empieza con una pregunta muy simple y la pregunta es, ¿qué es una línea? Entonces, bueno, puede ser una pregunta aparentemente sin sentido y a partir de una pregunta que él mismo define como banal o de un tema banal, él va construyendo y es un poco como en círculos. Se va ampliando, cada vez lo va haciendo más sofisticado, lo va ampliando, pero un aspecto que es muy importante en él es que no le da a uno el conocimiento, entre comillas, digerido,
sino que lo obliga a uno. Por ejemplo, cuando él habla de espacio, primero nos refiere cómo entiende el espacio. Él dice que generalmente hay una falsa idea cuando uno habla de espacio, como que la gente piensa un espacio vacío. Y entonces él dice que esto es absolutamente falso. Entonces nos va elaborando cuál es la diferencia entre espacio y lugar, por ejemplo, y cómo existe una apropiación del espacio, pero a lo largo de todo el capítulo, él no nos dice, recuerden que al principio dije esto y esto. Él no hace eso. Él espera, indudablemente, y creo que él es una persona que reta al lector a pensar, y por eso es también muy importante de que él parte de esa pregunta sencilla o de ese elemento sencillo, y al final es el lector el que tiene que retomar el inicio, reflexionar, pensar y ver realmente qué quiso decir el doctor Mudimbe con sus argumentos. ¿Nos podría hablar a grandes rasgos de los capítulos que componen este libro? El libro está conformado por 7 capítulos que son distintos entre sí. Todos tienen esa forma muy específica de escribir del doctor Mudimbe. El primer capítulo precisamente se llama ¿Qué es una línea? Y como subtítulo, sobre las paradojas en torno a las alegorías de identidad y alteridad. Aquí también es otro aspecto importante. Prácticamente a lo largo de todo el libro van saliendo paulatinamente estos dos términos, identidad y alteridad. De igual forma que también aparece la otredad. Entonces, bueno, aquí cuando él empieza, ¿qué es una línea? Él mismo dice, es una pregunta simple, pero él va precisamente elaborando qué es una línea, por qué es importante. Y él dice a grandes rasgos, cuando pensamos en una línea, pensamos siempre en una línea recta. Y él dice, no, una línea puede ser curva. Pero además, cuando lo vinculamos con los seres humanos, pensamos que cuando un ser humano, de alguna forma, cuando esa línea se dobla un poco, pensamos que puede haber un rompimiento de la rectitud. Y allí él introduce un aspecto muy importante. Nacemos en una sociedad llena de límites. La línea es un límite, algo que nos va a marcar siempre un alto constante. Y él, citando a Jean-Paul Sartre, dice que en realidad nosotros nacemos en este tipo de cultura ya con un sentido de culpabilidad. Y sostiene que, por ejemplo, Adán y Eva, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos cuando pecaron, pero sobre todo cuando se vieron frente al otro. Entonces, en gran parte es la otredad la que me va a dar a mí el sentido de culpabilidad. Y él dice que hay diferentes formas de abordar la reflexión, en fin, pero ese pecado original no se borra, no desaparece, permanece. Entonces, él va elaborando, él va partiendo de ese tipo de aspectos tan simples como qué es una línea, para irnos demarcando todo lo que se puede reflexionar en torno a una línea. Y aquí, por ejemplo, un aspecto muy importante es que él, casi al final del capítulo, yo creo que sería de los aspectos con los que mejor concluye, él considera que el valor máximo debería de ser precisamente la dignidad del ser humano. Entonces, muy interesante cómo parte de la línea de límites para llegar a la idea de que lo importante es la dignidad del ser humano. Entonces, bueno, es un capítulo precioso, muy importante, y es imposible sintetizar en unas cuantas palabras un pensamiento tan elaborado, tan sofisticado como la del doctor Mudimbe. El segundo texto lo titula Éxodo como alegoría, subtítulo África en las teorías de la diferencia. Aquí él empieza hablando de dos hechos importantes, creo que sí, ahí empieza hablando de dos hechos importantes que sucedieron en el 2005. Por un lado, un primer congreso científico en torno a África y por otro lado, una reunión del G8 en donde en principio hubo una gran preocupación por África. Y entonces él dice, bueno, aquí hay dos elementos sumamente importantes. En primer lugar, y además dos elementos que son entre sí contradictorios. En primer lugar, en ese congreso aparece esa África triste, humillada, que no sirve, bárbara, salvaje, en fin.
y en la imagen del G8 surge una esperanza. ¿Por qué? Porque de alguna forma, pero solamente coyunturalmente, no hubo continuidad con esto, en el G8 se habló de referirnos a los africanos como seres parecidos a nosotros, que también como nosotros tienen esperanzas, tienen miedos, tienen debilidades, y esto implicaría acercarnos al africano y ver que el africano es exactamente igual que nosotros. Sin embargo, él dice, bueno, esta es una esperanza que realmente no se cumple. Lo que va a predominar es esa imagen de los niñitos con problemas de hambruna, esa imagen triste de África. Y entonces él va ahí presentando cómo paulatinamente se fue construyendo esta imagen estereotipada de África que no permite ver realmente qué es África, cuál es la realidad del continente africano. Digamos, a grandes rasgos, ese es un capítulo en lo particular, me encanta. Después en el capítulo 3, en nombre de la similitud, voy a checar exactamente cuál es el inicio del capítulo, perdón, ahorita, para acordarme bien. Bueno, sí, aquí también cita a Michel Foucault. Yo decía que uno de los aspectos de la lectura del libro de Dr. Mudimbe, por un lado, es complicado leerlo porque da tantas referencias, tantos datos de autores que muchas veces uno no ha leído. Pero cuando uno termina de leer el libro, y yo diría de leer el libro 2 o 3 veces, realmente es una lectura muy placentera, porque es una lectura que te reta a pensar. No es una lectura que te lo deja ya todo dado, ¿no? Y precisamente en El hombre de la similitud, él empieza a hacer una referencia en torno a un evento muy importante en 1955, donde se celebró la llamada conferencia de Bandung, en Indonesia, en donde por primera vez se empieza a hablar de África. Era de alguna forma el despertar al nacionalismo de los primeros países del continente africano, y África aparece en la escena internacional a raíz de este Congreso de Bandung, donde se reunieron países asiáticos y africanos con importantes figuras a nivel internacional. Pero él dice que en realidad, en todos estos años que han pasado, desde Bandung hasta la fecha, en realidad no ha habido grandes cambios. De alguna forma, África sigue siendo ignorada, sigue siendo predominando esta imagen estereotipada de lo que es el continente africano. Y él dice aquí que, de alguna forma, nosotros lo que estamos aquí viendo es la alteridad totalmente distinta a la nuestra, una forma de impedir que realmente veamos lo que hay del otro lado, de qué se trata cuando estamos hablando concretamente del continente africano. Yo quería resaltar algo que él maneja en las conclusiones, y él dice que cuando se habla concretamente de, por ejemplo, de los medios de comunicación, nos dice que en realidad los medios de comunicación muchas veces inventan sucesos, inventan crisis, y muchas veces cuando inventan sucesos, inventan crisis, es África la que aparece de nuevo, ¿no? Dice que actualmente se considera que la economía normativa es la que realmente funciona en la época contemporánea, pero sostiene que en la práctica, cuando se habla de economía neoliberal, no hay realmente un sentido concreto de qué significa neoliberal. Y en ese contexto se maneja más como una economía moderna, como lo que predomina, y otra vez tendríamos ese problema con la otredad. ¿Cómo vemos, qué lectura hacemos del otro? En el siguiente capítulo, el cuarto, si mal no recuerdo, en el cuarto capítulo, él habla del horizonte del conocimiento. Él aquí retoma ideas que de alguna forma ya había esbozado en otros trabajos, y en donde él vincula el conocimiento de la historia del conocimiento, de la alteridad,
y dice él, a propósito de ella, como historia de la antropología. En este capítulo, él hace gran referencia a los antropólogos en cuanto al conocimiento de África, como cuando supuestamente se descubrió el continente africano, se pensó que eran pueblos primitivos. Prácticamente el estudio de África quedó en manos de los antropólogos, no, por ejemplo, no de historiadores, no de gente dedicada al estudio de las relaciones internacionales, sino de antropólogos. Y los antropólogos ubicaron al otro, al africano, como una pieza de museo, como algo extraño, distante, alejado. Ahí si habláramos de espacio, con una línea que delimita totalmente, y como si el africano, los pueblos africanos fueran estáticos a lo largo del tiempo, una separación total. Pero además él sostiene que en realidad la antropología de alguna forma sembró desde el punto de vista ideológico las bases, la justificación para la llegada del colonialismo. Porque entonces decía, claro, son pueblos primitivos, son pueblos atrasados, tal y como lo dicen los antropólogos. Entonces, bueno, viene el colonialismo supuestamente con una misión civilizatoria, entre comillas, arrancar a los africanos de la noche, de las tinieblas en las que vivían, y entonces, bueno, de alguna forma convierten a los africanos o intentan convertirlos en seres humanos. Entonces, bueno, aquí vemos cómo la aparición de la historia, cuando se empieza a hablar de historia de África, es prácticamente en el siglo XX. Pero durante muchísimo tiempo hubo el predominio de este tipo de antropólogos y además siempre veían a África como primitiva. De esa época, por ejemplo, surge la idea de que había una filosofía primitiva, lo que obviamente es absurdo, no existía tal filosofía primitiva. Había una filosofía africana, un pensamiento filosófico, pero era falso este primitivismo. Pensar que el continente africano eran sociedades primitivas es sencillamente demostrar el desconocimiento de la realidad africana, no solamente de hoy en día, sino de lo que estaba pasando en el momento en que acontece la invasión colonial. Y aquí yo también haría mucho énfasis en algo que sostiene el doctor Mudimbe. Para las ciencias sociales en general, realmente África empieza a jugar un papel importante cuando son africanos quienes empiezan a cuestionar este tipo de ideas y cuando son los propios africanos los que empiezan a hablar de la historia de África vista desde procesos políticos, África inserta en una realidad internacional, porque antes era solamente África de los antropólogos. También es un texto muy importante, todos los textos son importantes, son interesantes, en fin. Tiene también un texto extraordinario, el 5, La paciencia de la filosofía. En La paciencia de la filosofía, voy a recordar un poquito de qué trata este capítulo. Precisamente es donde él cuestiona la idea de una filosofía primitiva. Y además dice que en los años 20 del siglo pasado era frecuente hablar de esto. Y se hicieron una serie de interpretaciones de cómo el africano tenía una mente primitiva y daba la impresión a partir de este tipo de elaboraciones que el africano eternamente iba a tener esta mente primitiva, ¿no? Y él va poco a poco hacia una deconstrucción de esta idea de que, de alguna forma, las sociedades africanas eran y son primitivos. Y él dice, cuando llega el colonialismo, la invasión colonial, hay un enfoque arrogante de ver otra vez al otro, ¿no? Ese enfoque arrogante es el que convierte al invasor como un ser superior y automáticamente al otro como un ser inferior, un ser que no tiene la capacidad de elaborar pensamiento propio, lo que también subrayo. Mudimbe sostiene que es absolutamente falso. Y él establece un diálogo con diferentes, con historiadores, con filósofos, abocados de alguna forma al conocimiento de África, y poco a poco va deconstruyendo estas ideas, estos mitos, en cuanto a lo que pasa, lo que ha sucedido en África. En el capítulo 6, que primero empieza con un título
en latín, y después dice una meditación. Y aquí es muy interesante, él ubica el relato en una conversación llevada a cabo en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, entre él y una amiga suya, a la que solamente llama por su nombre, no dice el apellido, y es una conversación en inglés. Entonces dice, bueno, este puede ser un aspecto totalmente banal de lo que estoy planteando, pero él dice, con la conversación, nosotros dos convertimos el lugar en un espacio. Y entonces empieza a ahondar de qué es un espacio. Y nos dice, por ejemplo, que el espacio es la configuración de nuestra inscripción en la diversidad de nuestras tradiciones. Y sostiene, un espacio designa, por lo menos tiene 3 ejes el espacio. Por un lado, una extensión sin límites. Por otro lado, y ampliando esta idea de una extensión sin límites, es de alguna forma el espacio físico que constituye el objeto del mundo real, o sea, un asiento, una mesa. El tercer elemento que él maneja es también ampliando los 2 aspectos anteriores y dice que el espacio es de alguna forma una ilusión de profundidad en una superficie bidimensional, así como una designación más restringida. Y dice, uno puede pensar así en el significado del espacio en las artes o, por ejemplo, en una disciplina concreta. Y dice, por ejemplo, en una comunicación, un silencio es un espacio. Y entonces él, a partir de esta idea, como él mismo dice, una pregunta banal, un aspecto aparentemente sin importancia, como es el espacio, él va construyendo toda esta idea en torno a qué es el espacio. Y de repente no sabemos en qué instante nos va llevando a otro tipo de cuestionamientos. Por ejemplo, él dice que hay una primacía de la percepción. Y nos dice cómo, por ejemplo, hay 2 formas de ceguera. La ceguera física, que es la gente que no puede ver, y la ceguera psicológica. Y es cuando la gente no quiere ver. Y dice que en un momento dado puede llegar a ser más fácil que una persona que físicamente no ve tenga esa capacidad de percibir distintas cosas. Él hace mucho énfasis a los colores, al significado de los colores y sobre todo el significado de los colores en las flores. Entonces es mucho más fácil, por ejemplo, que esta parte tan sofisticada de percibir el color de una flor la tenga una persona que no ve que una persona que psicológicamente no quiere ver, no quiere enterarse más allá de su realidad. Y aquí en este capítulo también hay un aspecto que es, el capítulo todo es interesante, sería casi imposible. Yo tenía en mi presentación una serie de frases textuales que yo había manejado, que creo que ahorita las voy a retomar, porque es más fácil que buscarlas en el libro. Y entonces, por ejemplo, él dice que hay un aspecto para él mucho más complejo, y es el locus santus y el locus sacer, que es la corporización en el universo simbólico de lo que es divino y de lo que es humano. Y él hace una pregunta muy interesante, pero difícil de explicar. Hay que leer el libro para poderla comprender. Y él dice, ¿estamos hablando con Dios o estamos hablando de Dios? Y aquí él toma como punto de argumentación el Evangelio según San Juan y va precisamente explicando toda esta imagen que tenemos de este Dios a partir de esta imagen del Evangelio, y nos dice cómo, y allí recurre, por ejemplo, mucho a expresiones en griego, lo que hace obviamente un poco más difícil la lectura, pero al mismo tiempo más placentera cuando uno se da cuenta que lo estás entendiendo. Y entonces él dice que, bueno, hay una serie de aspectos que están vinculados con esta imagen del espacio, de la otredad,
Él dice que se marca, de hecho, un espacio entre la ciencia y la política. Un aspecto que también es muy importante cuando él habla de espacio, él dice que hay 3 determinantes básicas para el espacio. Una es la económica, otra es la política, en la cual está fuertemente inserta la cultura, y otra sería la social. Entonces, de alguna forma, el espacio va a estar siempre determinado por esas 3 variables, pero depende cómo nos ubiquemos, desde qué ángulo los tomemos para poder entender, definir bien, no definir, sino para entender. Para él es muy importante, de alguna forma, no definir. Para él lo importante, subrayo, es desafiar al lector a que piense. Entonces, él, de hecho, no nos da definiciones. De alguna forma, nos ayuda precisamente con ciertos planteamientos, muchas veces provocativos, para que a nuestra vez no seamos nosotros los que elaboremos lo que él está hablando. Y, por ejemplo, él dice que muchas veces hay teorías científicas que parecen más cuentos de hadas que realidad, o que parte de un discurso científico, ¿no? Y entonces dice, bueno, precisamente ahí está lo importante de alguna forma, voy a volver a utilizar la palabra, de construir este tipo de discursos que se presentan como científicos, para precisamente retirar lo que realmente es científico y esa parte subjetiva que entra en juego. Él mismo, hay una parte donde se define, él dice que él es un estadounidense, un autor estadounidense nacido en África, y que lo que él toma como punto de partida es su propia subjetividad. Entonces él mismo se cuestiona, él no se ubica aparte del discurso que está manejando, él se inserta en el discurso y él acepta que hay un alto nivel de subjetividad en lo que él piensa, de igual forma que hay un alto grado de subjetividad en lo que en general todos pensamos. Y precisamente es el último capítulo en donde él habla de una práctica filosófica africana, un testimonio personal. Y aquí habla él de su propia formación, de cómo de alguna forma él fue incursionando en este tipo de ideas, de textos. Ya encontré lo que se me había perdido. Él habla de telos y de filia. Y va ahondando aquí a partir de una discusión en vocablos griegos. También aquí, como él lee hebreo, también nos hace una disertación sobre algunos aspectos de autores que escriben en hebreo, y por lo tanto, bueno, hay una distancia grande porque uno no ha leído esos autores, en fin, ¿no? Entonces, bueno, cuando él termina su libro, precisamente lo que él trata de hacer es aquí decirnos, la situación es necesariamente compleja, y dice que de alguna forma hay una serie de aspectos que han sido inventados en la propia filosofía y que son tomados como verdades, y han sido inventados por la filosofía porque en una coyuntura específica es necesario tal o cual argumentación, y que sin embargo se fueron incorporando en el discurso filosófico, y como habían sido elaborados por personas importantes, se consideraron que había un principio de verdad en este tipo de argumentaciones. Yo creo que muy a grandes rasgos serían los capítulos. Yo invitaría a que se lea, subrayo, es muy difícil, hay partes verdaderamente preciosas en el texto y es prácticamente imposible sintetizarlas y manejarlas en un vocabulario que no es el filosófico, no es el sofisticado que él maneja. ¿Cuál ha sido la relación del doctor Mudimbe con el Centro de Estudios de Asia y África? Esta relación empezó hace varias décadas y durante algún tiempo tuvimos el gran privilegio de que el doctor Mudimbe viniese aquí a dar cursos intensivos de filosofía y pensamiento filosófico africano para los estudiantes de maestría. Eran cursos muy intensos, no solamente por el horario, sino todo por la necesidad de seguir, de estar continuamente a la altura del discurso filosófico del profesor Mudimbe. En años más recientes ha venido para impartir conferencias magistrales. Y una cosa que es interesante es que cuando él no podía regresar a su país, él muchas veces nos hablaba de la nostalgia que tenía de su país, ¿no? Y él siempre pensaba que algún día iba a poder regresar. Una vez caído el régimen de Mobutu, pudo regresar.
Y la última vez que lo tuvimos aquí, al doctor Mudimbe entre nosotros, él ya había tenido la oportunidad de regresar a la República Democrática del Congo, y a mí me parece que ahí nos dio una lección excelente. Cuando la gente habla de la República Democrática del Congo, hablan obviamente de conflictos que ya están totalmente, se han vuelto añejos en ciertas partes, y da la impresión de que la República Democrática del Congo no tendría salida. Y curiosamente, la visión de él es un hombre extraordinariamente crítico, la visión de él es una visión optimista. Él, con su visita a la República Democrática del Congo, revivió su amor, su pasión por su país, pero es muy interesante porque él tiene una esperanza muy viva en las nuevas juventudes. Y él decía, es que hay que creer en lo que están haciendo las nuevas juventudes. También les decía, es muy importante el papel que algunas iglesias juegan, en este caso de la República Democrática del Congo. Entonces, bueno, yo junto estas dos partes, como en este libro apreciamos un pensamiento ya maduro, obviamente es el pensamiento erudito, pero ya es el pensamiento maduro del gran filósofo, y cómo lo podemos juntar con esta reacción de él, que puede regresar finalmente a su país, y en lugar de ver desastre, desolación, etcétera, etcétera, es como si cuando él cuestiona esa imagen de una África siempre humillada, siempre triste, él ve otra cosa. Él ve un África en donde hay seres humanos exactamente iguales que en cualquier otra parte, y ve que precisamente en esos seres humanos hay esperanza, y sobre todo en las nuevas generaciones. Entonces, bueno, es una relación muy hermosa que ha mantenido el doctor Mudimbe con el centro. Siempre ha apreciado mucho este espacio en donde podemos hablar de África en América Latina, que eso es algo bastante excepcional. Y yo creo que siempre cuando él ha estado aquí con nosotros, él también ha disfrutado muchísimo de su estancia con nosotros.